y dice que se casa con esta mujer. Y algo bien importante es de que nosotros a veces cuando vemos situaciones de este tipo decimos, empezamos a criticarlo. Yo me imagino que a Abraham también lo criticaban por el hecho de que él amaba a Sara y luego se vuelve a casar. Y no sé cuántas de ustedes a veces también están en situaciones de ese tipo, ¿va? De que tal vez no tuvieron la suerte de poder ser la primera esposa de su esposo, sino que tal vez ya se casó con un viudo o algo, y por eso a veces usted se siente como despreciada. Pero mire, Dios siempre honra cuando nosotros hacemos las cosas bien, y eso fue lo que hizo con Cetura, ya que le concedió varios hijos, los cuales también trajeron alegría a Abraham en su vejez. Pero hoy voy a hablar de otra mujer, que es Dina, que es la hermana de los hijos de Jacob, hija de Lea, una mujer también de que, aunque no fue muy temerosa de Dios, porque ella quiso compartir. Fíjese que una de las cosas que a Dios no le agrada es que nosotros nos mezclemos como hijos de Él, que estemos nosotros haciendo mezclas con los hijos del diablo, porque aquel que no es hijo de Dios es hijo del diablo, y por eso es de que a Dios no le agrada que nosotros, y su palabra dice que no tiene comunión la luz con las tinieblas. Entonces, una de las cosas por las cuales Dios castigó fuertemente al pueblo de Israel fue por eso, porque cuando Dios llamó al pueblo de Israel, llamó a Abraham para ser una nación grande de él, le dijo, una de las cosas que él tenía que hacer era ser una luz, que las demás naciones vieran en él a algo diferente. ¿Por qué? Porque él tenía al verdadero Dios. Pero el pueblo de Israel no obedeció esa orden de Dios y empezó a mezclarse con otras naciones, y lo que esto trajo al pueblo fue bastante destrucción, bastante dolor. Incluso fueron llevados cautivos por tanto tiempo porque ellos no obedecieron lo que Dios había dicho. Y Dina fue una mujer que dice que era una joven, aparentemente era una joven muy hermosa, y le gustaba mucho ir ahí y mezclarse con las mujeres de estos países vecinos. Y en una de estas oportunidades dice que ella bajó y fue, y el hijo del rey la vio y se enamoró de ella. Y la tomó, la violó, podemos decir en nuestro tiempo, la tomó, y esto trajo deshonra para el pueblo de Israel. Mire, esa es una de las cosas que a veces las jovencitas no se ponen a pensar, la deshonra que traen cuando hacen cosas que a Dios no le agradan. Por eso me llamó la atención la historia de Dina, porque mire, un pueblo fue destruido por causa de esta deshonra que ella llevó al pueblo de Israel. Porque al enterarse sus hermanos lo que había sucedido, dice que se enojaron en gran manera, y aunque después el padre de este Amón, que se llamaba, quiso él ir y restaurar y decir, miren, mi hijo cometió este error, pero él quiere casarse con su hija, y entonces quiso arreglar las cosas por el buen modo, podemos decir. Los hijos de Israel aparentemente aceptaron, y vienen y le ponen una condición: está bien, vamos a hacerlo, porque una de las cosas que le decía este rey a los dirigentes del pueblo, a los hijos de Jacob, también era el hecho de que si ustedes perdonan esta ofensa que mi hijo les hizo, pues ustedes también van a poder tomar de nuestras hijas, y pueden ustedes relacionarse ahí, que las dos naciones sean una nación, y ustedes pueden tomar mujeres para sus hijos o esposos para sus hijas. Y eso era algo que a Dios no le agradaba, porque era una condición, como le decía anteriormente. Dios no quería que su pueblo se mezclara con estas otras naciones paganas, estas otras naciones que no tenían el temor de Dios. Y vienen los hijos de Jacob y le dicen, bueno, está bien, lo vamos a hacer, pero eso sí, una de las condiciones que ustedes tienen que hacer para que nosotros podamos ir y poder perdonar esta ofensa es que todos los hijos de Israel se tienen que circuncidar, y de esa manera nosotros vamos a poder hacer alianza. Y entonces viene el rey y va a su pueblo y le habla a todos los varones, les cuenta cómo su hijo había deshonrado a Dina, y les dice de que una condición que los de Israel querían para poder estar en paz con ellos era que se tenían que circuncidar. Yo no sé si usted conoce cuál era ese término que se usa mucho en la Biblia, pero era una operación que podemos decir que se le hace a los hombres, y que eso provoca dolor en ellos. Y mire, toda una nación, un país tuvo que sufrir por culpa de una mujer y un hombre.
Por eso, mire, a veces nosotros, por eso les decía, cuando nosotros estamos haciendo lo malo, no nos ponemos a pensar las consecuencias que nuestros malos actos van a alcanzar. Nosotros con una mala decisión arrastramos no solo a nosotros mismos, sino arrastramos a nuestra familia, arrastramos a todos los que nos rodean. Y eso fue lo que sucedió con Dina. Ella no se puso a pensar el hecho de que ella pertenecía a otro pueblo y que Dios no estaba contento con que ella fuera parte de ese otro pueblo, y lo que provocó fue una gran destrucción. Porque luego viene Leví, uno de los hermanos de Dina y Judá, fueron y quisieron vengarse también de lo que había sucedido con su hermano, y llegaron al pueblo y dice que mataron a espada a todos los hombres de la ciudad. Imagínense, una decisión de una mujer, de una jovencita, lo que provoca en una nación dolor, provoca en esa nación también mucho derramamiento de sangre, porque estos hombres fueron y mataron a todos los hombres de esa ciudad. Mire, y el pueblo de Israel también, al pueblo de Israel no le fue bien, porque esto causó entre ellos bastante dificultad también. Entonces, ¿qué aprendemos de la historia de Dina? Yo creo que muchos han leído, si no usted puede leerlo, ahí en Génesis 34 está la historia de Dina y la deshonra que cometieron en contra de ella. Pero algo que nosotros debemos de saber, a veces decimos, pobrecita Dina, ella no tuvo la culpa. Y a veces nosotros cuando cometemos errores tratamos de decir, no, yo no tuve la culpa, yo fui víctima. Pero quien toma las decisiones somos nosotros. Porque yo me imagino, si Dina se hubiera quedado ahí en su pueblo con los suyos, tal vez hubiera tenido un buen matrimonio con un israelita y hubiera prosperado, hubiera podido tener hijos, y hubiera podido ser una mujer respetada en el pueblo. Pero no, ella tuvo que ir al pueblo vecino, mezclarse con esa gente que no tenía temor de Dios, y provocó un gran caos, una gran destrucción. Por eso yo quiero hoy dirigirme a las jovencitas. A veces cuando los padres están diciéndole, no te conviene, no vayas para allá, mira, no es cristiano, no tiene la misma religión, como lo manejan muchas veces, y a veces dicen, no, pero si es mi vida, y cuando yo me case, él se va a convertir. Déjeme decirle que eso lo que le va a traer es mucha destrucción a su vida. Por eso debe de pensarlo bien, hacer caso a los consejos que se les dan. A mí me da tanta tristeza cuántas veces nosotros predicamos, cuántas veces nosotros aconsejamos, y luego las señoritas terminan haciendo. Y luego les va mal y están ahí sufriendo, pero por su propia decisión. Entonces debemos de aprender de esta mujer. Por eso le decía hace 8 días cuando hablábamos de esta otra mujer que no hizo lo bueno, de Jezabel. Mire, una de las cosas que aprendemos, por qué Dios deja estas historias en su palabra, es para que nosotros también veamos el mal y nos apartemos. El dicho que hemos dicho siempre, es bueno, es de sabios aprender de nuestros errores, pero es más sabio aprender de los errores de los demás. Y entonces, si yo veo en la palabra, Dios deja registrado esto para que nosotros seamos conscientes de lo que provoca el no sujetarnos, el no ser obedientes a lo que Dios quiere. A veces las señoritas se desesperan porque dicen, no, ya estoy grande, ya no me voy a casar, entonces aunque sea aunque no sea cristiano, ahí después se arregla la cosa. Déjeme decirle que no. Dios tiene un hombre para cada mujer y una mujer para cada hombre. Así es de que si usted sabe esperar en el momento menos esperado, ese hombre que Dios creó para usted va a aparecer y va a ser una relación de bendición, una relación de gozo, de felicidad. Pero si no, si usted se apresura y por ese apresuramiento usted viene y pone sus ojos en alguien que no es del agrado de Dios, de antemano usted ya va al fracaso, va al dolor, va a la destrucción. Así es de que agradecemos a Dios porque nos deja estos ejemplos de estas mujeres para que nosotros podamos aprender de ellas y para que nosotros también evitemos esos errores. Y usted, mamá, también debe de aconsejar a sus hijas, aconsejar a sus hijos, usar la palabra para que ellos estén aprendiendo y de esa manera evitarle usted a ellos también males peores. Así es de que agradecemos a Dios por la oportunidad que nos da siempre de poder hablar de su palabra, de poder llevar a cabo este programa, que el propósito es bendecirle, el propósito es de que usted pueda ser como fue David, conforme al corazón de Dios, alcanzando esas metas, alcanzando ese desarrollo en su vida,
para que usted cada día sea una persona mejor. Así es que agradecemos a todos los que jueves a jueves están ahí pendientes de su televisor, esperando el programa. Gracias, porque hemos sabido de varios que nos ven y que no se pierden el programa. Muchas gracias por estar con nosotros y esperamos que el próximo jueves, si Dios permite, estemos nuevamente con ustedes trayéndoles cosas nuevas para edificar su vida. Que Dios le bendiga.